Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José y el día de hoy continuaremos con el desarrollo de nuestro proyecto. Esta parte será la segunda parte que quedó pendiente en el video anterior y que yo le dije que estaría subiendo muy pronto. Así que hoy continuaremos con el desarrollo del cálculo de caída de presión de los ductos. Una vez que terminemos este cálculo, vamos a proceder a hacer el cálculo con nuestro proyecto específico que hemos estado trabajando en la caseta de vigilancia. Haciendo recuento, bueno, en esta parte de los ductos hemos estado desarrollando información referente a los tipos de ducterías que nosotros podemos encontrar, la clasificación de estos ductos, hemos estado hablando de los diferentes materiales que nosotros podemos construir ductos y quizás cómo podemos instalarlos. Hemos estado desarrollando información que de seguro les será de mucha utilidad a todas aquellas personas que quieran desarrollarse en esta área de aire acondicionado y específicamente tener una introducción a lo que es el área de ductería. Y hablo de introducción porque esta área es tan amplia y tan rica en información que de seguro hay mucha información que podemos desarrollar después. Quizás un solo curso completo podría tomar toda el área de ductería. Entonces también hemos estado viendo los diferentes tipos de accesorios que nosotros podemos instalar en la ductería. Aprendimos a la clasificación de acuerdo a las velocidades, de acuerdo a las presiones. Hablamos de las presiones estáticas y de las presiones dinámicas. También hablamos de las presiones totales. Hablamos un poco de la viscosidad del fluido y cómo esta interviene en el desarrollo de las caídas de presiones y las pérdidas de velocidad de los fluidos. También hablamos de cómo se mueven los fluidos, cómo se desplazan en un régimen laminar y cómo se desplazan en un régimen turbulento. Hablamos un poco de la rugosidad de los materiales y comenzamos con el cálculo de caídas de presión. Un cálculo de vital importancia que de seguro nos será de mucha utilidad. Recuerden siempre tener este gráfico muy de cerca, ya que les será de mucha utilidad. Ustedes pueden conseguir este gráfico tanto en el manual Carrier como en el libro de Robert Mott de Mecánica de Fluidos, sexta edición. Este yo lo obtuve de ese libro. Ustedes pueden tenerlo también desde la ASHRAE Handbook de 1981 Fundamentals. De seguro ya pueden encontrar toda la información. Hablamos también de los coeficientes de caída de presión para calcular las pérdidas de presión dinámicas en nuestros conductos. Hablamos también de cómo calcular diámetros equivalentes o dimensiones equivalentes y comenzamos con un cálculo de ducto modelo. Entonces acá, si ampliamos esta diapositiva, nosotros podemos continuar con el ejercicio que había quedado pendiente en el video anterior. Yo les comenté que si nosotros queremos saber la pérdida o la caída de presión total en un ramal o en nuestro proyecto, nosotros simplemente debemos sumar todas las caídas de presión que hemos calculado. En este caso, esta es toda la sumatoria de la caída de presión que se genera en el ramal que estábamos estudiando. Es decir, en este ramal, esta es la caída de presión que genera las persianas, una transformación súbita, esta tramo longitudinal del ducto y el regulador de aire. Entonces cuando nosotros calculamos las caídas de presión para saber la total o para saber el total en esa rama, tenemos que sumarlas todas. Entonces vamos a leer, voy a tener que ampliarlo acá para poder ir haciendo el match con esta figura. Entonces si nosotros leemos acá, bueno, ya obtuvimos la caída de presión en este ramal total, que es 0.096 pulgadas de agua. Y leemos esta nota que dice acá, la misma dice que debido a la presión en el exterior de las persianas, que es la atmosférica, y la presión en la entrada del ventilador es menos 0.096 pulgadas de agua. Una presión manométrica negativa podría generar una pérdida adicional en la entrada del ventilador. Si se requiriera un cambio en la geometría para acoplar el ducto de la toma con el ventilador, se necesita conocer el diseño del ventilador. En este ejemplo no se toma en cuenta dicha pérdida potencial.
Esto lo que quiere decir que si ustedes tienen una caída de presión negativa en la entrada del ventilador, ustedes, bueno, tendrán que tomar en cuenta esa caída de presión. Esto tiene que ver porque cuando el ventilador está trabajando y está succionando aire de cierta forma, la única entrada de aire que en estos momentos tiene es la que está conectada hacia el exterior. Si hay una caída o si hay, por ejemplo, o si tienen una gran cantidad de accesorios o de elementos que puedan generar una caída de presión en la entrada del ventilador, ustedes la tienen que tomar en cuenta. Si por el contrario solamente tienen un tramo corto de ducto y no tienen accesorios importantes allí, la pueden despreciar, como está ocurriendo aquí con este ejercicio. Aquí dice, no todos los ductos en el lado de la salida del ventilador son rectangulares. Bueno, eso sí es algo obvio, pueden ser rectangulares, pueden ser circulares, pueden ser cuadrados, etc. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto de cálculo, que es la salida del ventilador. Es este punto número 2. Entonces lo que debemos hacer acá es que primero debemos tener el caudal de aire que estamos insuflando. También debemos tener la longitud del ducto. En este caso nosotros tenemos 20 pies, es decir, desde este punto 2 al punto 3 hay 20 pies. Y el caudal que se está manejando es de 2700 PCM o CFM. Entonces, una vez con estos datos y con la velocidad a 1200 pies por minuto, tenemos una caída de presión que la obtenemos de nuestro gráfico, que la obtenemos de este gráfico, que es de aproximadamente 0.10 pulgadas de agua por 100 pies. Entonces, de la misma gráfica obtenemos el diámetro que estará circulando. Entonces, de la misma gráfica obtendremos el diámetro por el cual estará circulando el aire. Una vez obtenido este diámetro, entonces procedemos a realizar la siguiente operación. Sería la carga que nosotros obtuvimos por el diámetro del ducto entre los 100 pies. Y eso nos da específicamente la caída de presión en ese tramo. Esta es la caída de presión por fricción. La caída de presión dinámica la calculamos 1200 entre 4005 elevado al cuadrado. Esto nos da 0.90 pulgadas de agua. Entonces ya acá tenemos, si se puede decir, el total de este tramo o la caída de presión en este tramo, ya que nos está dando el 0.020, 0.0220 y 0.090 pulgadas de agua. Si la sumamos los dos, entonces nos daría ese resultado. Vamos a acá, dice punto 7, ducto E. Si vemos acá, el ducto E sería este. Es decir, el cálculo se está desarrollando por tramos, como yo le indiqué al principio, es decir, primero del tramo 1 al tramo 2, del tramo 2 al tramo 3, del tramo 3 iría al tramo 6, del tramo 3 al tramo 4, del tramo 4 al tramo 7 y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a calcular por lo que dice en el ejercicio este tramo. Ya sabemos este, ahora vamos con este. Entonces en el tramo E tenemos una cantidad de CFM de 600 unidades y una longitud de 12 pies. Entonces debemos realizar la misma jugada, es decir, ir a nuestro gráfico con 800 pies de velocidad y obtendremos la caída de presión por 100 pies. De 12 pulgadas reducimos con 12 pulgadas, sustituimos en la ecuación y obtenemos la caída de presión en ese tramo específico. Luego nos vamos a la caída de presión dinámica y obtenemos todo el tramo, toda la caída de presión de ese tramo. Ahora el punto número 8 dice que es el regulador en el conducto E. Vamos a ver qué regulador en el conducto E. Hay una compuerta reguladora o un damper regulador. Entonces, como hicimos acá en este primer tramo, debemos nosotros calcular este regulador. Si nosotros tuviéramos un regulador acá, pues tendríamos que calcularlo igualmente. Entonces, en este caso vamos al regulador. Dice que el regulador en el ducto E tiene un C. Recuerden que este coeficiente de pérdida dinámica lo obtenemos de esta tabla.
Entonces en este caso nos dice que el regulador conducto C se supone completamente abierto, es de 0,20. Entonces decimos que 0,20 por 0.040, que es el valor que obtuvimos de la pérdida dinámica por accesorio en ese tramo, nos dará este valor de pérdida o de caída de presión por fricción, que es 0.0080 pulgadas de agua. En el mismo tramo tenemos un codo. Me imagino que se refiere al codo que conecta a la rejilla, es decir, viene esto recto y es un codo para conectarse a la rejilla. Entonces hacemos el mismo procedimiento, obtenemos el coeficiente de fricción o el coeficiente de pérdida dinámica del codo, que es 0.018, y lo multiplicamos por la caída de presión que obtuvimos para ese tramo y obtenemos la caída de presión. Para la rejilla que está allí, rejilla 6, para el ducto E, la HL es de 0.060. Este valor ustedes pueden obtenerlo directamente de la página del fabricante o de la información técnica que le envía el fabricante. Es decir, si el fabricante les envía las especificaciones de la rejilla o el difusor, ustedes tienen que tratar de que en esas especificaciones les explique cuál es la caída de presión del ducto cuál es la caída de presión de la rejilla o el difusor, para que así ustedes puedan ser más eficientes en sus cálculos y no pierdan también tiempo haciendo cálculos adicionales allí. Entonces el punto número 11, ya vimos la caída de presión de la rejilla, ahora vamos al punto número 11, que es la T3 del ducto B a la rama E. Entonces me imagino que es esta T de acá, está una T acá y viene así. Entonces la T3 del ducto, la rama E, el flujo de la rama es o el coeficiente de pérdida dinámica de la T es de 1. Entonces como dice que HL con base en la carga de velocidad de la T del ducto B. Es decir, para calcular este tramo se utilizó la carga de velocidad que venía desde acá, desde este tramo, que es donde el cual se hizo la contracción. Que si ustedes ponen acá, si ustedes pueden observarlo, es este que está acá. Entonces, una vez que hemos calculado la T, procedemos con el ducto C y tenemos que realizar el mismo procedimiento. Básicamente, muchachos, como les estoy diciendo, el procedimiento es el siguiente, y vayan tramo por tramo y van calculando todos y cada uno de los accesorios que tienen, las reguladoras de caudal, las T, las derivaciones, los codos, los difusores. Ustedes solamente deben seguir el mismo procedimiento, ya que ya saben, para las pérdidas por fricción tienen que irse la gráfica y entrar con los datos, ya sea de caudal, de velocidad, de diámetro, y para las cargas dinámicas lo único que deben hacer es seguir la ecuación y obtener el coeficiente C de esta tabla. Los pasos, si ustedes lo ven acá, en este momento ustedes pueden, los voy a ampliar, pueden detener el video y van siguiendo paso por paso la consecución del cálculo. Es simplemente como ustedes lo ven acá, se van de un tramo a otro tramo, accesorio por accesorio, tramo por tramo. Vamos a seguir el siguiente lámina. Aquí está la parte final del cálculo. Como ustedes pueden ver, con esto termina la evaluación de la caída de pérdida, y aquí se presentan la suma de la caída de presiones. Es decir, la caída de presión
de los pasos 6 al 11 y de los pasos 6, 12 al 18. Y con esto ya ustedes pueden tener la caída de presión tanto en las rejillas como en los tramos de ductería y en los accesorios, y podrán hacer sus perfiles de caída de presión. Es importante que cuando nosotros diseñamos un sistema y estamos calculando la caída de presión, debemos tener en cuenta que nosotros podemos optimizar el diseño. Es decir, si nosotros aplicamos ciertas adecuaciones en nuestro diseño, nosotros podemos reducir la caída de presión. Es decir, como yo les había comentado anteriormente, si ustedes en vez de hacer una reducción súbita, hacen una reducción suave, es decir, que vaya con un cierto radio de cambio y no de cuadrado a redondo súbitamente, con eso podrán mejorar su diseño. Esto ustedes son capaces de hacerlo cuando tienen cierta experiencia y cuando adquieren los conocimientos de cálculo o de este tipo de caída de presión. Por eso yo siempre les recomiendo, hay que leer mucho, hay que instruirse mucho para saber cómo pueden ustedes realizar estas adecuaciones. De nuevo, no es nada del otro mundo, es solamente ver que las transiciones de un ducto a otro sean las adecuadas, y si tenemos una caída de presión más alta de lo admisible, pues tendremos que utilizar o realizar unas adecuaciones, como podemos aumentar el diámetro del ducto, entre otras adecuaciones. Entonces vamos a leer acá lo que dice el libro. Dice: vuelvo a diseñar para lograr un sistema balanceado. El diseño de sistema ideal sería aquel donde la pérdida a lo largo de cualquier trayectoria A, B o C fuera la misma. Debido a que esto no es el caso, se tiene que repetir el diseño. La pérdida en la trayectoria B a la rejilla 7 en el ducto F es mucho mayor que las demás. Las pérdidas componentes de los pasos 12, 17, 16 y 18 afectan esta rama. Se logra cierta reducción disminuyendo la velocidad en el flujo C y F. O sea que por lo que se trata es que todas las pérdidas en las diferentes ramas sean equivalentes, sean similares. Entonces lo que se hace acá en el ducto, por ejemplo, si nosotros este paso es el paso 12A, vamos a comparar lo que ellos hacen acá con respecto a nuestro paso 12. En el paso 12 la velocidad era de 1200 pies y un caudal de 2100 psm. Entonces aquí lo que hicieron fue manteniendo el caudal y la misma longitud, se redujo la velocidad para obtener una caída de presión menor. Verifiquemos si esto es verdaderamente correcto. Es decir, la caída de presión por fricción y por la caída de fricción por accesorios nos dieron estos dos valores. Vamos a verificar lo que obtuvimos acá en este dato. En el ducto C tuvimos 0.0088. Aquí tenemos 0.058. 0.0058, perdón. Y acá obtuvimos 0.090. Acá obtuvimos 0.060. Entonces, como ustedes pueden ver, reduciendo la velocidad, nosotros pudimos optimizar la caída de presión en esa rama. Entonces, de nuevo acá les dejaré esta presentación. Ustedes le pueden hacer un captura de la pantalla para que puedan obtener de mayor detalle todas las adecuaciones que hicieron en cada una de las ramificaciones, es decir, cambiar el diámetro, cambiar la velocidad o cambiar los accesorios para que la pérdida de carga fuera uniforme en todo nuestro ducto. Con este cálculo se logra un diseño balanceado y también se ahorran costos en la selección de un ventilador más grande o de mayor capacidad, porque mientras mayor sea la pérdida de carga que tiene que suplir, mayor será el motor y por ende deberá
ser más costoso. Es bueno que al terminar un cálculo de ducto, nosotros realicemos un resumen. Yo cuando terminemos el cálculo de nuestro ejemplo en específico, yo voy a realizar un resumen en detallado de cada tramo y de lo que encontramos allí. Por lo pronto, ustedes pueden tomar este como un ejemplo, que díselo en cada tramo, de cierta forma, las dimensiones de los ductos que allí se encuentran. Dice la presión en la entrada del ventilador, la presión en la salida del ventilador, aumento de presión total debido al ventilador, es un aumento de presión de aproximadamente 0.279 pulgadas de agua, y el ventilador va a entregar aproximadamente 2.700 PSM. Es importante que cuando nosotros hagamos un cálculo, también realicemos un perfil de presiones. De esta manera nosotros sabremos en qué punto de nuestro ducto las presiones están siendo más altas y cómo nosotros podemos reducirlas o cómo podemos atacarlas. Le estoy dejando acá también estas consideraciones para aumentar las eficiencias energéticas en el diseño de ducto. Por ejemplo, vamos a leer las primeras 5 y ya las demás, bueno, se las dejo a ustedes para que con calma las lean. En el punto número 1 dice que las velocidades bajas tienden a producir pérdidas de energía menores en el sistema, lo que reduce el uso de energía en el ventilador y permite utilizar uno que sea más pequeño o barato. Sin embargo, los ductos tienden a ser grandes, lo que afecta a los requerimientos de espacio y genera costos de instalación más altos. Esto está estrechamente relacionado con lo que vimos hace poco, de la reducción de la velocidad para que se puedan generar menor pérdida. En el segundo punto tenemos ubicar tanto del sistema de ductos como sea práctico. Dentro del espacio acondicionado, ahorrar energía para los sistemas de calefacción y enfriamiento. Entonces tiene que ver, bueno, que debemos tratar de colocar la mayor cantidad de ductería dentro de espacios acondicionados, ya que si colocamos los ductos en espacios no acondicionados y estos no están debidamente aislados, puede generar condensación o puede afectar la eficiencia de nuestros ductos. Por ejemplo, si un ducto está constantemente bajo el castigo del sol, pues créanme que el trabajo que tendrá que realizar nuestro equipo deberá ser aún mayor, y si es que puede vencer esa carga. Ok, punto número 3, los ductos deberán estar sellados para evitar fugas. Es lo que le hablamos, un poco lo que lo hablamos anteriormente. Entre las uniones de cada ducto deberían realizar un tipo de sellado para que no escape el aire a través de esa rendija. Punto número 4, deben aislarse bien los ductos que pasen por espacios no acondicionados. Yo creo que en este punto es lo que le acabo de decir anteriormente. Tanto en espacios no acondicionados como acondicionados deben aislarse los ductos. Punto número 5, la capacidad del ventilador debe acoplarse bien con el requerimiento de suministro de aire para evitar un control excesivo por parte de los reguladores, los cuales tienden a desperdiciar energía. Punto número 6. Cuando las cargas varíen en forma significativa en el tiempo, deben instalarse impulsores de velocidad variable en el ventilador y conectarlos al sistema de control para que bajen la velocidad del ventilador en los momentos de escasa demanda. La ley de los ventiladores indica que al bajar la velocidad se reduce la potencia requerida en el cubo de la relación de reducción de velocidad. Entonces ustedes pueden consultar el capítulo para que aprendan un poco más sobre las leyes de los ventiladores. Y esto es básicamente un buen consejo que es muy aplicable en la vida real, es decir, que nuestros ventiladores tengan un variador de velocidad y que este ayude a regular el performance o la actividad del ventilador dependiendo de los requerimientos, ya que si bien, por ejemplo, imagínense que ustedes instalan un ventilador pero solamente se utiliza un 20% de él, sería muy triste que ese ventilador esté trabajando siempre al 100%. Además, el consumo energético, la periodicidad del mantenimiento serían aún mayores.
Número 7. Los ductos pueden estar hechos de lámina metálica, tablero para ductos de fibra de vidrio rígida, tela o materiales no metálicos flexibles. Algunos vienen con aislamiento dentro o fuera para reducir pérdidas de energía y atenuar el sonido. Las superficies lisas son preferibles para recorridos largos con el fin de minimizar las pérdidas por fricción. Bueno, aquí me extendí 2 más de lo que dije que iba a leer. Aquí les dejo a ustedes esta para que la continúen leyendo y así puedan, a la hora de realizar su diseño de ducto, puedan realizarlo de manera eficiente. Esto estaba pendiente, que muchos me lo preguntaron, qué es este tipo de elementos. Esto es conocido como un ductulador. Permite que, utilizando un coeficiente de fricción que nosotros establezcamos o una pérdida por fricción por 100 metros de pies de longitud, nosotros podamos realizar el dimensionamiento de nuestro ducto. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos esta parte de arriba del ductulador, ¿qué encontramos nosotros? Tenemos el caudal de aire y tenemos la fricción por 100 pies de ducto. Tenemos una parte roja. Esta parte roja nos indica la velocidad y el caudal. Tenemos una parte verde que es la que nos indica las dimensiones de lado por lado del ducto en caso de ser rectangular o ser cuadrado. Y tenemos otra sección que nos indica el diámetro equivalente de cuadrado a redondo. Entonces básicamente lo que nosotros hacemos es determinar un coeficiente de fricción. Imaginen que nosotros tenemos un caudal de aproximadamente, digamos, 2400 CFM y nosotros establecemos un coeficiente de fricción de 0.1. Al nosotros colocar nuestro coeficiente en el volumen de aire que nosotros queremos tratar, automáticamente las otras propiedades de nuestro diseño se establecerán. Es decir, si nosotros colocamos nuestro coeficiente de fricción de 0,1, donde está nuestro caudal, que es 2400, y nos vamos a la velocidad, entonces para ese caudal de 2400, que es este por acá, tendremos una velocidad aproximada de 1100 de 1100 pies por minuto. Entonces con esto ya tendremos la velocidad y también podemos definir las dimensiones de nuestro ducto. Es decir, nosotros podemos jugar con todas las dimensiones, siempre tratando de que esas dimensiones estén dentro del espacio que nosotros tenemos por encima de nuestro cielo raso. Si por ejemplo nosotros en este caso podemos utilizar un ducto de aproximadamente 18 por 18. Tienen que ver dónde estas líneas se entrelazan con estas líneas, dónde coinciden con estas líneas. También nosotros no solamente tienen que ser allí. Yo estoy utilizando esta imagen, lastimosamente no tengo un ductulador en estos momentos en mis manos que pueda utilizar para mostrárselo con mayor exactitud. Estoy tratando de ser lo más exacto posible con esta imagen, ya que quizás está un poco movida cuando la tomaron o algo así. Pero acá podemos elegir también, puede ser un valor de 20. Este valor que está acá puede ser 20 por 16, puede ser, acá tenemos 14, puede ser 14 por 22. Traten de que siempre los ductos que seleccionen sean de un número par. En este caso nosotros vamos a seleccionar 18 por 18, que es lo que está coincidente acá. Y automáticamente nosotros vamos a obtener un diámetro equivalente de 18.5. En este caso sería 19. En este caso nosotros vamos a obtener un diámetro equivalente de 19. Como 19 no es un número par, si tenemos que hacer el número impar por alguna razón, bueno, se podrá hacer, pero siempre traten de que sean par. Entonces lo vamos a utilizar no de 19 sino de 20. Entonces de nuevo, establezcan el coeficiente de fricción, hagan que coincidan con el caudal y automáticamente obtendrán los valores de velocidad, de ductería y el diámetro equivalente. Esto es lo que se conoce como un ductulador. Este es el de la empresa Trane, pero también hay muchos ductuladores de otras empresas.
Les voy a dejar por acá otros dos métodos para calcular ductos, que se llama método de reducción de velocidad y método de recuperación estática. Entonces, si vamos a leer, por ejemplo, estos dos párrafos los obtuve del manual Carrier. Entonces les pido por favor que vayan al manual Carrier y hagan la relación de las tablas y las nomenclaturas que hice acá con lo que está expreso en el manual Carrier. En este caso, por ejemplo, el método de reducción de velocidad consiste en seleccionar una velocidad de la salida a la descarga del ventilador y establecer arbitrariamente una serie de reducciones a lo largo del conducto. La velocidad inicial no debe exceder los valores indicados en la tabla 7. Seguramente es una de las tablas que estableció el manual Carrier. Vamos a ver si es esta tabla que tengo yo por acá. Tabla 7. Entonces, lo que dice acá es que, bueno, de acuerdo si es suministro, si es retorno, ustedes establecerán ya unas velocidades y en función de esas velocidades ustedes podrán determinar los demás parámetros. Recuerden que con este caso, en el caso de igual fricción, nosotros fuimos estableciendo las velocidades de acuerdo a la variación del diámetro, de acuerdo a los parámetros que nosotros íbamos consiguiendo. No fue preestablecido como en este método, perdón. Este método no es muy común, como lo indica acá. Normalmente no se utiliza este método porque para resolver el problema con una precisión razonable se necesita mucha experiencia y conocer perfectamente el cálculo de conducto. Solamente debe usarse en sistemas muy elementales y en esos casos deben instalarse compuertas divisorias para compensar el sistema. Es decir, que si por alguna razón ustedes no pueden obtener las velocidades de algún cálculo, que de verdad es muy complicado no obtenerlas porque hay muchas formas, pueden utilizar este método y ustedes estableciendo las velocidades en cada parte de acuerdo a lo que dice aquí en el manual Carrier. Les quiero aprovechar este momento para aclarar una duda que me realizaron en el chat de comentarios, que siempre los agradezco y para mí es muy enriquecedor responderlas. Recuerden que nosotros estamos trabajando bajo la metodología Carrier, bajo la metodología RAE. Si bien son dos metodologías que en algunas cosas se pueden complementar, son metodologías que también tienen su diferencia. Recordemos que el manual Carrier es un manual que, por ejemplo, se escribió o se estableció hace mucho tiempo, y las normas RAE son normas que se están actualizando constantemente. Entonces allí que haya diferencia entre lo que establece, por ejemplo, las velocidades de captura y las velocidades de transporte que establece el manual Carrier con respecto a las RAE. Aunque yo les estoy mostrando estas velocidades del manual Carrier, siempre yo les recomiendo que estudien diferentes modalidades y obtengan la que más les dé mejores resultados. No se casen 100% con una metodología o con otra, sino obtengan lo mejor de una y de otra metodología para que así puedan hacer un diseño integral. Por eso es que muchas veces las velocidades de transporte y la velocidad de suministro o la velocidad de captura que establece el manual Carrier y son diferentes a las que establece el manual o la RAE. Así que en ese aspecto tengan en cuenta que puede haber diferencias y lo que tienen que ser consecuentes con su diseño. Es decir, pueden realizar su diseño basado en la metodología Carrier, siempre que ustedes tengan en cuenta cuándo se publicó este libro y el estilo de que está trabajando, o pueden hacerlo bajo la metodología RAE y desarrollarlo bajo esa metodología que están constantemente actualizándose, o pueden realizar un match, es decir, por ejemplo, hacerlo bajo el manual Carrier y utilizar algunos factores que estén más actualizados de la metodología RAE o de los valores que pone la RAE y hacer un cálculo integral, como les dije. Entonces les quería dar esa aclaratoria.
Si requieren más información, bueno, háganmelo saber en el chat y yo con gusto, bueno, haré un video específicamente de este tema. El otro método es el método de recuperación estática, y este dice que el fundamento de este método consiste en dimensionar el conducto de forma que el aumento de la presión estática, ganancia debido a la reducción de velocidad en cada rama o boca de la impulsión, compense las pérdidas por rozamiento en la siguiente sección del conducto. De esta forma, la presión estática será la misma en cada boca y al comienzo de cada rama. En este método, en vez de proyectar el sistema de conductos para que la ganancia o pérdida sea nula, es posible hacerlo de modo que se tenga una pérdida o ganancia constante en todo sistema o parte de él. Para esto aumenta el precio y el tiempo necesario para equilibrar el sistema, y puede ser necesario aumentar la potencia del motor del ventilador. Aunque normalmente no se recomienda calcular el sistema para una pérdida de constante, se reduce con ello el tamaño del conducto. Es decir, si ustedes, de cierta forma quieren reducir el tamaño de su conducto y al realizar el cálculo estableciendo una pérdida constante en todo su ducto, ustedes pueden realizarlo, solo, tomen en cuenta las consideraciones que este método conlleva. Desarrollar un cálculo o hacer una clase completa sobre estos métodos va a requerir videos adicionales. Estoy estudiando la posibilidad de hacer un cálculo, hacer un video solamente relacionado al método de reducción de velocidad y otro video al método de recuperación estática, si así ustedes lo desean. Déjenme en los comentarios si ustedes quieren que haga un video explicando estos dos métodos. Estos dos métodos es bueno que los conozcan, pero no son muy aplicables en la vida real por la complejidad de su cálculo, ya que imagínense, por ejemplo, en un hospital o en un hotel donde se tienen que desarrollar grandes cantidades y grandes ramales de ductos, hacerlo por este método es muy complicado. Entonces es mejor realizar otro estilo de cálculo o adaptar a las nuevas formas de dimensionar ductos. Entonces, si ustedes quieren que hagan un video explicando estos ductos específicos o de estos cálculos de ductos específicos, déjenmelo en los comentarios. Muchachos, por los momentos hemos terminado esta parte de cálculo de caída de presión en los ductos. Espero que les haya quedado claro. Si tienen algunas dudas, déjenmelo saber en el chat y con gusto se las estaré explicando. Ya en el próximo video vamos a hacer el cálculo de caída de presión del ducto como tal, todo lo que es el diseño del ducto, pero aplicado solamente a nuestro proyecto, para así ya culminar esta fase de ductería y pasar a las siguientes fases del curso y del proyecto. Solo me queda decirles que recuerden suscribirse al canal, compartir estos videos, darle like por favor y comenten tanto como puedan, ya que eso me ayuda a continuar con este tipo de videos educativos. Y en Instagram, donde siempre estoy publicando ejemplos de proyectos e información que de seguro les será de mucha utilidad en el desarrollo de sus actividades profesionales en esta área. Bueno, muchachos, me queda decirles que estaré publicando los videos muy pronto. Espero que todo esté muy bien. Les envío grandes cantidades de energías positivas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Que estén bien. Chao.